En este preciso momento, mientras una parte de ti piensa en cambiar de video y otra, más profunda, siente que si te vas volverá exactamente lo mismo de siempre, hay una llave que está intentando abrirse paso hacia tu casa y el enemigo lo sabe. Lo notarás porque aparecerán distracciones ridículas, un mensaje, un bostezo, un recuerdo que no importa, cualquier cosa con tal de robarte los próximos minutos, porque lo que estoy por decirte no es un consejo bonito ni una frase para sentirte mejor. Es una instrucción concreta que, si la ejecutas tal cual te la voy a guiar, corta de raíz aquello que desde hace años se infiltró entre ustedes dos como humedad silenciosa y cambia el aire de tu hogar de tal modo que hasta tu cuerpo lo sentirá. Por eso, si te quedas hasta el final y haces exactamente lo que te diré, vas a ver movimiento real donde creías que no había nada más que resignación. No es casual que llegues ahora con el corazón a medio cerrar y la cabeza cansada de otra vez lo mismo. ¿Sabes de qué hablo? Ese desgaste que no se explica, esos pleitos circulares que empiezan por una tontería y terminan arañando lo que más aman. Esa frialdad rara que se sienta a cenar con ustedes y les apaga la risa. Esos dolores físicos que aparecen justo después de discutir, como si el cuerpo fuera un altavoz del alma. Y mientras te preguntas si te acostumbraste a sobrevivir en piloto automático, aquí aparece esta voz para decirte algo que quizá nadie se atrevió a decirte en voz alta. No estás maldito para siempre, no estás condenado a repetir la misma historia, no eres esclavo de lo que te hicieron ni de lo que dijiste, y hoy, si sigues cada paso, vas a romper ese patrón invisible que venía gobernando sin permiso. Quiero que imagines por un instante una escena que no vives hace tiempo. El silencio en casa no es pesado, la mirada del otro descansa, la mesa no es trinchera sino refugio, la noche llega sin miedo y el sueño cae como manta tibia. No es fantasía ni negación de la realidad, es lo que sucede cuando la atmósfera cambia, porque una puerta se cierra y otra se abre, y te lo digo con temor santo. Lo que te voy a enseñar en pocos minutos es la diferencia entre visitar lo sagrado y habitarlo. Y cuando habitas, lo que te perseguía deja de tener derecho legal sobre lo tuyo. Si hoy te quedas y obedeces, verás señales pequeñas pero innegables. Palabras que antes te irritaban dejarán de herirte. Recuerdos que te explotaban en el pecho perderán explosivo. Síntomas que te asustaban empezarán a retroceder, porque cuando la fuente se sella, los ríos turbios se limpian. Sé que hay incredulidad razonable dentro de ti. Has probado conversaciones, silencios, promesas, terapias, intentos tímidos de vamos a empezar de nuevo, y al final todo volvió a caer en el mismo lugar. Precisamente por eso necesitas escuchar esto sin parpadear. No vas a repetir una fórmula vacía, vas a ejecutar una acción espiritual específica que enciende cobertura donde hoy hay grieta. No te pido confianza ciega, te pido 10 minutos de atención absoluta y la decisión de hacer lo que nunca quisiste hacer por vergüenza o cansancio. Hablarle a tu casa en voz alta, cerrar puertas con autoridad, pronunciar vida donde acostumbraste a pronunciar cansancio, y no una sola vez, sino como quien firma un acta y cambia la cerradura. Si haces esto al pie de la letra, no tendrás que imaginar señales, las vas a vivir. Respira hondo ahora mismo y nota lo que sucede dentro de ti al escuchar estas palabras. Se tensa algo, se agita algo, como si un cuarto viejo se abriera de golpe y entrara luz. Esa reacción es normal, porque lo que te gobierna en lo oculto detesta la luz y sabe que este es el último intento para distraerte. Por eso te pido un pequeño gesto profético, aquí y ahora, sin moverte del lugar. Lleva tu mano al corazón, cierra los ojos por un segundo y piensa en la puerta de tu casa. Imagina que la cierras por dentro y giras el cerrojo. Cuando termines este video, lo haremos de forma práctica y audible, pero ahora mismo hazlo por dentro, porque si te quedas, te mostraré cómo transformar ese gesto en algo que cambia atmósferas y corta ciclos. Quizá alguien te dijo que tu historia ya está escrita, que lo que se rompió se rompe para siempre, que cuando el amor se enfría no vuelve a encender. Escucha bien lo que voy a decirte, aunque escueza la primera vez, no es verdad. Has estado viviendo bajo una narrativa prestada.
bajo palabras ajenas que se pegaron como polvo a tu piel, bajo pronósticos que no pertenecen a tu casa. Hoy vas a devolver lo que no es tuyo y a recuperar lo que se te escapó de las manos por cansancio. ¿Cómo? No con discursos, no con sentimentalismo, sino con actos medibles que cualquiera puede verificar. Orar con autoridad cuando el ambiente baje, declarar vida cuando el insulto asome, cancelar con la boca eso que abriste sin darte cuenta, bendecir al otro cuando el impulso sea atacar, tomar la mano que te cuesta tomar y pronunciar la frase que jamás te animaste a decir. No necesitas fe de gigante para empezar. Necesitas la decisión humilde de hacer exactamente lo que vas a oír y repetirlo hasta que la atmósfera aprenda quién manda. Si te quedas hasta el final, vas a recibir una secuencia simple y poderosa que vas a aplicar hoy mismo antes de dormir. No mañana, no cuando estemos mejor, hoy. Y quiero que entres con esta certeza. Si la ejecutas como te la daré, verás la primera señal antes de que termine la semana. Puede ser un descanso que no sentías hace meses. Una conversación sin explosión, un gesto de ternura inesperado, un dolor que baja su volumen. No subestimes esas señales, son la evidencia de que el terreno cambió de dueño. No prometo una varita mágica ni una negación infantil del sufrimiento. Prometo, con la responsabilidad que me da la fe, que si haces lo que aquí vas a aprender, el gobierno de tu casa se desplazará del miedo a la presencia que protege, y eso se nota. Tal vez sientes vergüenza porque han pasado cosas que prefieres no recordar, palabras que se dijeron, límites que se cruzaron, silencios de hielo. Te entiendo, y no voy a pedirte que expongas tu dolor aquí, ni que cuentes tu historia a extraños. Solo te pido esto: quédate, escucha hasta el último minuto y decide hacer cada paso. La vergüenza se rompe cuando obedezco, no cuando me justifico. En unos minutos vas a pronunciar frases que abren un cielo nuevo sobre tu mesa y vas a cerrar con la boca que te fue dada para bendecir aquello que otros abrieron con ligereza. No te preocupes si te tiemblan las manos o la voz. Las manos que tiemblan también pueden firmar pactos nuevos. Antes de seguir, quiero decirte qué pasará si ignoras esto, no para asustarte, sino para mostrarte la diferencia. Todo seguirá igual, solo que más lento, con más cansancio, con más síntomas sin nombre, con más distancia que disfrazar delante de los demás. Seguirás llamando mala racha a lo que ya tomó asiento en tu sala. Seguirás diciendo así somos a lo que nunca fuiste. Y un día despertarás y te darás cuenta de que te acostumbraste a vivir sin esperanza. Eso no va a suceder contigo hoy, porque ya estás aquí, porque ya estás haciendo el gesto más importante: quedarte. Y quedarte te abre la puerta a la instrucción que, si la cumples, te colocará del lado de los que ven lo que otros solo escucharon como rumor. Esto es lo que voy a pedirte. Escucha sin saltos, repite en tu interior lo que resuene, y cuando lleguemos a la parte práctica, hazla sin negociar. Si lo haces, verás con tus propios ojos cómo lo que parecía clavado se suelta, cómo lo que se repetía se interrumpe, cómo lo que te enfermaba pierde fuerza. No porque tú seas perfecto, no porque el otro cambie de inmediato, sino porque cuando un corazón decide obedecer, el terreno cede. Y donde cede, entra luz. Y cuando entra luz, la oscuridad no negocia, se va. Porque si ya sentiste por dentro que no quieres vivir un día más igual, ahora necesito ponerle nombre a lo que te pasa para que no sigas peleando a ciegas. Y aquí es donde tú reconoces cosas que nadie ve, que casi no dices, que tragas en seco cuando apagas la luz y miras el techo fingiendo que estás cansado de la rutina, cuando en realidad estás cansado de no entender por qué el alma se te quedó sin voz, porque tú sientes que te levantas con una especie de niebla pegada al pecho que ni el café despeja, una pesadez que no es sueño ni pereza. Es como si una sombra se acostara contigo y se despertara antes que tú. Tú sientes que el día te queda grande aunque tengas fuerzas físicas, que el corazón se te achica sin razón, que la piel te pica de ansiedad sin motivo, que el silencio de la casa no es descanso, sino eco de lo que ya no se dice para no empeorar las cosas. Y te sorprendes pensando que tal vez lo más honesto sería llorar un rato en el baño para no asustar a nadie y luego lavarte la cara como si nada. Y en ese gesto solitario te preguntas si Dios todavía habla
porque hace tiempo que no lo escuchas, no porque no quieras, sino porque te parece que su voz pasó por tu puerta y no entró. Y ahí mismo aparece esa voz interna que te acusa con frases que no nacieron en ti, pero aprendiste a repetir. No vales. Si fueras mejor no estarías así. Eres el problema. Y tú te encoges por dentro y funcionas en automático. Trabajas, sonríes cuando toca, comes lo justo, te duermes tarde y te despiertas temprano y repites el guión de la supervivencia mientras por dentro te preguntas en qué momento tu paz se volvió frágil como vidrio y por qué el cuerpo empezó a hablar con señales raras cada vez que discuten. ¿Por qué duele la espalda cuando recuerdas aquella palabra que te enterraron? ¿Por qué se te acelera el pulso cuando escuchas un portazo aunque no haya peligro? ¿Por qué tu apetito sube y baja como si alguien más llevara los controles? ¿Por qué tu fe sigue ahí pero se siente como un fósforo que prende y se apaga con el viento? Y todo esto te lo digo así de directo porque no vine a entretenerte con metáforas bonitas. Vine a tocar la fibra exacta de lo que callas para que cuando llegue la medicina del espíritu no tropiece con tu vergüenza. Vine a decirte que entiendo cuando dices no sé qué me pasa y al mismo tiempo lo sabes, porque lo que te pasa tiene un olor, tiene hora, tiene gatillos, tiene escenas que se repiten y tú lo notas, lo niegas por un rato, lo distraes con pantallas, lo justificas con cansancio, pero vuelve a la misma hora, en el mismo cuarto, con la misma sensación de estar cargando algo que no compraste y sin embargo llevas en la espalda como si fuera tuyo desde siempre. Tú te has dado cuenta de que hay días en que la fe te respira al oído y todo se vuelve más liviano y aún así, sin que pase nada externo, cae sobre ti un peso antiguo, como si se abriera una compuerta en lo invisible y comenzara a filtrarse una tristeza sin nombre que no tiene fotos que la expliquen. Y entonces te preguntas si estás exagerando, si son hormonas, si es el clima, si es esa conversación inconclusa. Y tal vez algo de eso aparezca en la superficie. Pero sabes que hay una capa más honda donde se cuecen las verdaderas causas. Porque te has encontrado mirándote al espejo y preguntándote en susurros ¿por qué te cuesta tanto respirar hondo cuando entras en la habitación? ¿Por qué la mesa se siente fría aunque la comida esté caliente? ¿Por qué la casa luce igual y sin embargo no huele igual? ¿Por qué a veces al acostarte sientes como si alguien hubiera movido un mueble por dentro de tu alma y ya no reconocieras el diseño? Y en esos momentos te visita la idea de que tal vez la vida es esto y no hay más. Seguir, cumplir, aguantar, esperar que pase. Pero al mismo tiempo, en el rincón más necio y más santo de tu corazón, late una protesta suave que no se rinde y que dice no puede ser. Una protesta que viene de Dios mismo recordándote que fuiste creado para habitar bajo sombra y no para dormir a la intemperie del miedo. Y por eso cuando escuchas ciertas palabras algo se te acomoda. Cuando te leen un versículo sientes un pinchazo dulce. Cuando alguien ora por ti se te aflojan los hombros como si te quitaran una mochila. Lo que te demuestra que no estás loco, que tu dolor no es teatro, que lo que te asfixia no es solamente mental, que lo que te drena no se resuelve con 2 días de descanso, que el cansancio que te dobla no viene de cuánto haces, sino de cuánto cargas, y lo cargas porque nadie te enseñó a soltarlo, lo cargas porque normalizaste tragar silencios para no prender incendios, lo cargas porque cada discusión te dejó residuos que nunca se barrieron del todo, lo cargas porque te tragaste palabras que te quebraron y no supiste dónde dejarlas sin que te culpen de dramático. Lo cargas porque aprendiste a ser fuerte, fingiendo que no pasa nada mientras el cuerpo hacía cola para hablar y ahora te arde el estómago, te palpita la sien, te duele la mandíbula de apretar y te tiembla la voz cuando te piden que digas qué sientes y te quedas mudo porque no quieres herir y te quedas mudo porque te cansaste de repetir lo mismo y no ver cambios y te quedas mudo porque temes que si hablas se rompa lo poco que queda. Y es precisamente ahí donde el Espíritu quiere entrar ahora, en el sitio exacto donde te acostumbraste a callar, en el sótano donde guardaste las frases que te tragaste, en la caja donde tiraste las promesas que no viste cumplirse en tu horario, para que el dolor deje de esconderse en tu cuerpo y empiece a salir por tu boca como oración, como renuncia, como acto de autoridad, porque no naciste para ser depósito de basura emocional, naciste para ser altar vivo. Y un altar no se llena de polvo, se llena de fuego. ¿Te has dado cuenta de cómo te cambian los latidos cuando la puerta se cierra más fuerte de lo normal?
de cómo tus músculos se preparan para defenderse, aunque nadie te vaya a golpear, de cómo tu mente empieza a correr historias donde siempre termina mal y te adelantas a tragedias que no han ocurrido, de cómo te cuesta confiar aunque quieres confiar, de cómo te resulta más fácil sospechar que descansar, de cómo te abriga más el orgullo que la vulnerabilidad, porque aprendiste que si te abres te alcanzan, de cómo te sorprendes evitando las conversaciones importantes, porque hoy no es el día, no quiero arruinar la noche, mejor cuando estemos tranquilos. Y la tranquilidad no llega nunca porque el corazón se quedó atrapado en un modo de alerta que no sabe apagarse solo. Y por eso no duermes bien, y por eso despiertas cansado, y por eso el mundo te suena demasiado alto, y por eso te irrita el tono mínimo, y por eso cualquier cosa te parece una montaña, y por eso te olvidas de la risa, y por eso el amor se te hace cuesta arriba, y por eso te convences de que la rutina es culpable cuando la rutina, bien ungida, es un abrazo que sostiene. Y todo esto, toda esta maraña de síntomas y pensares que te agotaron, tienen una raíz común: la sensación de abandono espiritual, el espejismo de que Dios dejó de mirar tu casa mientras miraba a otras, y como esa mentira quedó instalada, tu alma se deshidrató, tu sensibilidad se volvió cínica para no doler, tu fe se hizo discreta para no hacer el ridículo, y sin darte cuenta empezaste a respirar corto en lo espiritual, a vivir con poca oxigenación en el alma, a conformarte con pequeñas señales cuando fuiste hecho para señales que cambian atmósferas. Y yo hoy vengo a recordarte que si sientes exactamente esto no es casualidad, es diagnóstico del cielo, es la mano de Dios tocando el punto donde te quedaste sin palabras para decir, me duele. Y por eso ahora vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre, no para culparte, no para exponer tus heridas a la mirada ajena, sino para que lo que hoy te tira al suelo mañana no vuelva a levantarse, porque cuando la luz nombra, la oscuridad pierde el camuflaje. Y cuando tú dices, esto es lo que realmente siento, el Espíritu dice, ahí voy, y por fin respiras, y por fin duermes, y por fin recuerdas que todavía sabes amar, y por fin te acuerdas de que la voz de Dios no te abandonó, que estaba esperando esta exacta confesión para abrirse camino en mitad del ruido. Y ahora que ya nombraste el hueco que no sabías cómo describir, necesito que entiendas con una claridad nueva que lo que te sucede no es un simple bajón anímico ni una racha azarosa. Es una fisura espiritual por donde se ha colado un ladrón que no golpea la puerta ni anuncia su presencia. Y si no lo identificas, seguirás peleando sombras con las manos desnudas mientras la raíz permanece intacta. Por eso voy a mostrarte con precisión cómo opera en la vida real para que lo mires de frente sin miedo y puedas cerrarle el paso hoy mismo. Porque lo que te parece cansancio crónico suele ser el eco de una palabra mal dicha que se alojó en tu casa y se quedó a vivir. Lo que llamas temperamento difícil, a menudo es resentimiento sedimentado que abrió legalidad al rencor. Lo que nombras mala comunicación, muchas veces es vergüenza que se disfrazó de silencio. Y lo que interpretas como problemas de salud inevitables, no pocas veces es el cuerpo gritando por asuntos espirituales no resueltos. Y el enemigo disfruta que todo quede en la superficie para que nadie se atreva a tocar lo hondo. Pero hoy vas a lo hondo con luz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y cuando la dejas entrar, separa con bisturí lo que es tuyo de lo que nunca debió serlo. Corta los hilos que atan tu paz a una ofensa vieja y apaga el zumbido constante de la culpa que te distrae del amor verdadero. Por eso presta atención a estas señales que rara vez se miran juntas. Discusiones que empiezan sin motivo visible y te dejan exhausto como si hubieras corrido kilómetros. Sensación de aire denso al cruzar la puerta de casa aunque el clima esté perfecto. Creatividad apagada en la relación como si la risa hubiera perdido el camino. Sueños agitados o intranquilos justo después de enfrentamientos verbales. Apetito que sube y baja como péndulo en los días de mayor tensión. Dolores pequeños que se instalan en los mismos lugares del cuerpo cuando recuerdas ciertas frases que te hirieron. Respuestas automáticas que no reconoces como tuyas, pero que salen de tu boca antes de que puedas frenarlas. Y una tristeza sin fotografía que se activa en horas exactas, casi como si alguien encendiera un interruptor invisible. Y todo esto, dicho así,
deja ver la lógica espiritual detrás del caos cotidiano. Hay puertas abiertas, no por rituales raros ni por supersticiones, sino por hábitos y palabras que entregan terreno sin que te des cuenta. Críticas dichas en voz baja que se convierten en atmósfera. Promesas rotas que siguen cobrando intereses en el alma. Consumos de contenido que ensucian la mirada y contaminan la intimidad. Acuerdos con el así soy yo que clausuran la posibilidad de ser nuevo. Y en medio de esa ciudad interior sin murallas entra el ladrón de Juan 10:10. El que no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y roba primero lo que menos se nota. El deseo de orar juntos, el gusto por conversar sin agenda, la espontaneidad del abrazo, la expectativa de que Dios hará algo hoy y no solo algún día. Y cuando eso se va, la casa sigue de pie por fuera, pero por dentro cruje, y tú lo sabes, y por eso estás aquí. Reconocer el nombre de la enfermedad espiritual no te condena, te habilita, porque al nombrarla le quitas el disfraz que la hacía tan eficaz, y hoy la nombro sin rodeos para que la ubiques y la expulses con autoridad y ternura a la vez. Se llama acuerdo con la mentira, y la mentira tiene muchos acentos. No valgo, no cambiaremos, Dios atiende a otros. Esto es lo que nos tocó, mi cuerpo siempre será frágil, el amor es así de frío, mejor no sentir. Y cada una de esas frases es una puerta entornada por la que el desgaste entra. Y como no se ve, te acostumbras a convivir con la intrusa, pero cuando la verdad entra, la puerta se cierra, porque diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91. Y al decirlo de verdad, no como poesía, sino como decreto doméstico, rompes el contrato con la resignación y devuelves el terreno a su dueño. Por eso hoy no te pediré que mires al pasado para sufrir de nuevo, sino para retirar el permiso que le diste al dolor de gobernar los turnos de tu casa. Porque la legalidad del enemigo suele apoyarse en palabras nuestras, y así como con palabras se abre, con palabras se cierra, y no estoy hablando de fórmulas mágicas ni de positivismo superficial. Hablo de alinear tu boca con la palabra que sostiene universos, de decidir que tu comedor será altar y no trinchera, que tu cama será pacto y no campo de batalla, que tu puerta principal será umbral de bendición y no de sospecha. Y esta decisión, tomada hoy, empezará a desplazar lentamente la niebla con una claridad que te sorprenderá en detalles pequeños, en gestos que no forzaste, en descansos que no recordabas, en conversaciones que por fin no necesitan árbitro, y poco a poco el cuerpo también dejará de protestar porque el alma encontró oxígeno. Hay un patrón silencioso que quiero que distingas con lucidez nueva, y si te resuena, escríbelo en los comentarios para romper el aislamiento que te dejaba sin fuerza, porque declarar frente a testigos transforma vergüenza en testimonio. El patrón es este: cuando mejoran, aparece una provocación mínima que vuelve a encender el incendio. Cuando están por reconciliarse, surge un recuerdo inoportuno que te crispa el tono. Cuando se proponen orar, el sueño cae como plomo o el celular enloquece de notificaciones. Cuando deciden hablar con calma, alguien externo manda un mensaje que desordena todo y entonces concluyes que no se puede. Pero en realidad lo que ocurre es que tu intención está tocando un nervio espiritual y por eso la resistencia, y entender esto te cambia el mapa. Ya no te sorprendes ni te culpas, te preparas y actúas. Y aquí la acción no es gritar más fuerte ni cerrar más puertas por miedo. La acción es ejercer gobierno con la verdad. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91. Y decláralo sentado a la mesa, no como amuleto, sino como quien lee una escritura de propiedad. Porque ese texto dice a quién pertenece tu atmósfera, y cuando la casa recuerda a su dueño, lo que usurpaba se queda sin argumento, y tú te sorprendes respirando distinto en el mismo sillón de siempre, y te das cuenta de que el milagro no fue teatral, fue real y paulatino, como amanece la madrugada sin ruido pero con autoridad. No quiero que confundas diagnóstico con culpa, así que escucha esto con honestidad que cura. Si ves en ti señales de puertas abiertas, no eres menos espiritual. Eres humano y estás siendo visitado por la gracia que llama a la puerta para ordenar lo que el cansancio desordenó. Y el orden del espíritu no humilla, dignifica. Por eso el paso que sigue será práctico, audible y medible. Pero antes de caminarlo, necesito que te adueñes de tu sí.
que decidas por dentro que quieres cerrar lo que se abrió por dolor o por costumbre, y en esa decisión ya hay victoria. Porque el cielo coopera con la voluntad humilde, y cuando la voluntad se inclina hacia Dios, la tentación pierde poder de negociación. Y si esta verdad te está acomodando el pecho, aunque pique en algunas esquinas, te invito a escribir ahora mismo en los comentarios, con la misma boca que vas a usar para cerrar puertas: renuncio a la mentira que me drena y escojo habitar bajo su sombra. Y si lo sientes, añade cuál es la frase que más te divide por dentro: no valgo, no cambiaremos, Dios se olvidó, para que pueda orar por ti, por tu nombre, y para que otros te acompañen. Porque este espacio no es foro, es altar. Y cuando muchos confiesan en la misma dirección, el ambiente cambia. Y tú no estás solo. Aunque el aislamiento haya intentado convencerte, estás siendo llamado a comunidad para que lo que hoy decides no te pese mañana. Y en esa cuerda de manos entrelazadas, el enemigo no encuentra dónde colarse, y entonces la casa vuelve a oler a pan recién horneado, aunque la receta sea la misma de siempre, porque cambió el fuego que la cocina. Y porque ya desenmascaraste la raíz y dejaste de pelear con sombras, tengo que advertirte con la claridad de un vigía en la muralla que lo que está en juego no es solo una semana difícil ni un par de discusiones mal resueltas. Es el rumbo entero de tu casa, el ADN espiritual de tus hijos y los síntomas silenciosos que mañana pretenderán llamarse normales si hoy no cierras la grieta, porque lo que hoy toleras como rutina, mañana se consolida como ley. Y cuando el desgaste se firma en el alma, la vida empieza a obedecerle sin protesta. De modo que si no interceptas a tiempo ese hilo de mentira que se teje en lo secreto, terminarás llamando carácter a lo que es herida, destino a lo que es acuerdo, mala suerte a lo que es puerta abierta. Y con el paso de los meses, verás cómo la mesa pierde conversación, la cama pierde pacto, el calendario pierde celebraciones y el cuerpo, sí, el cuerpo, comienza a escribir en su piel lo que el espíritu no quiso o no supo decir. Por eso te hablo con amor, pero con urgencia, porque toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y esa palabra no es amenaza, sino diagnóstico que te salva la vida, cuando aún estás a tiempo de alinearlo todo antes de que el colapso se vuelva costumbre y la costumbre se disfrace de paz. Si eliges mirar hacia otro lado, el primer precio será la sensibilidad. Ya no escucharás la voz mansa que antes te corregía por dentro cuando ibas a soltar una palabra dura. Ya no te arderán los ojos cuando recuerdes que el otro es un regalo y no un adversario. Ya no te inquietará el chiste que hiere ni la ironía que quiebra, y esa anestesia será peligrosa porque te permitirá funcionar con eficiencia mientras el afecto se desangra sin hacer ruido, y entonces cada desacuerdo necesitará más volumen para sentirse. Cada gesto de cariño parecerá sospechoso. Cada intento de reconciliación será evaluado como si fueras auditor del alma. Y en ese clima el enemigo trabaja cómodo porque no deis lugar al diablo. No suena como mandamiento, sino como consejo opcional. Y el lugar que le cedes en la ofensa diaria, él lo convierte en oficina permanente donde redacta contratos de frialdad y fatiga. Y cuando los firma con tus palabras, la atmósfera obedece. Te lo digo antes de que cruce un punto de no retorno, porque todo lo que hoy niegas te cobrará intereses mañana, y todo lo que hoy rindes con humildad se te devolverá multiplicado en forma de paz. Hay otro costo que pocos ven venir y es la memoria espiritual. Si no cortas la cadena a tiempo, tus recuerdos se organizarán alrededor de la herida y no alrededor de la gracia. Recordarás más rápido el error que el rescate. Narrarás tu historia en pasado oscuro aunque te visiten luces nuevas, y esa narrativa repetida programará tu percepción para interpretar la realidad desde el miedo, de modo que cuando aparezca una oportunidad de ternura, la sospecha te la robe. Cuando surja una conversación honesta, la hipervigilancia la convierta en juicio. Cuando el espíritu sople en la sala, el zumbido de la ansiedad lo tape, y vivirás exhausto creyendo que el problema es siempre externo, mientras por dentro una voz te pide que cierres lo obvio. La puerta por donde se te escapa el calor, y si esto no se ordena, lo siguiente en caerse es el proyecto compartido. Ya no planearán, ya no imaginarán, ya no ahorrarán juntos, ya no orarán por lo mismo, y el matrimonio se transformará en logística. Dos buenos compañeros de empresa administrando horarios y cuentas con corrección impecable y corazón deshabitado,
y cuando el corazón se deshabita, el cuerpo protesta, el sueño se quiebra, la piel olvida el mapa del otro, la comida se vuelve combustible sin mesa, el sábado es un trámite, la risa se siente impropia, la casa se habita por obligación y no por deseo, y ese es el retrato más fiel de una maldición operando en silencio. Todo sigue bien a la vista, pero la vida dejó de pasar por ahí. No cierres este párrafo sin trazar una línea en el suelo, porque el salario de dejar las grietas abiertas también se cobra en la siguiente generación. Lo que no resuelves hoy se repite mañana con otro lenguaje y otros escenarios. La frase que hoy permites en tu boca será eco en la boca de tus hijos cuando nombren el amor. La desconfianza que normalizas será protocolo de defensa en su primera relación. La desesperanza que te tragas en silencio se hará cinismo elegante en su adultez. Y aun cuando les enseñes la doctrina correcta, si la atmósfera de tu casa desmiente con frialdad lo que tus labios predican, ellos aprenderán a sobrevivir sin ternura. Y sobrevivir sin ternura es vivir exiliado en la propia casa. Por eso la Escritura no te propone solo creer, sino escoger vida. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Y escoger no es un concepto, es un acto. Se hace con la boca, con los hábitos, con la agenda, con la manera en que te sientas a la mesa, con la decisión de no dormirse enojados, aunque haya que callar para no herir, con el valor de pedir perdón en voz audible y no con gestos ambiguos, con el compromiso humilde de retirar lo que contamina el pacto aunque nadie te aplauda. Y cuando escoges así, la inercia de la maldición encuentra un muro donde estrellarse y se rompe. Permíteme dibujar el último cuadro de esta advertencia antes de abrir la senda de salida. Si persistes en llamar normal a lo que te enferma, se apagará el timbre de la conciencia, el alma quedará en modo ahorro de energía. Cualquier propuesta de oración te parecerá exagerada, cualquier llamado a la pureza te sonará anticuado, cualquier ejercicio de reconciliación te dará pereza anticipada, y vivirás defendiendo tu derecho a estar cansado como si el cansancio fuera identidad y no síntoma. Y en ese estado, la mentira gana por walkover porque nadie se presenta a la cancha. Pero si hoy, aquí, ahora, decides que esta advertencia te pertenece y que no vas a dejar que te representen el miedo ni el orgullo, cambia todo, porque la misma voz que te avisa el peligro te entrega la salida con precisión de cirujano y ternura de padre. Y la salida no es teórica, está desnuda de complicaciones y tan concreta que el mismo día puedes empezar a verla respirando en la sala. Y para que no te quedes atrapado en la gravedad del diagnóstico, voy a abrirte la promesa como quien abre una ventana después de una noche demasiado larga, de modo que la luz entre sin pedir permiso y lo que estaba pegado a tus paredes interiores empiece a despegarse con la primera brisa. Y para que lo que has oído no se quede en teoría, te llevo de la mano a dos historias que podrían ser la tuya con otros nombres. Porque cuando ves la luz caminando en casa ajena, tu alma aprende el camino para la propia. Y la primera es la de Daniela y Luis, una pareja que llevaba años con un desgaste silencioso que no se veía en las fotos, pero se escuchaba en la respiración. Vivían en un apartamento pequeño, donde el comedor se quedó sin sobremesa, y la cama se volvió territorio neutral. Ella amanecía con un dolor punzante en la nuca cada vez que discutían, aunque el médico dijera que estaba todo bien. Él se quedaba despierto con los ojos abiertos, mirando el techo como si la gravedad tuviera trucos nuevos, y sin saber cuándo empezó, se volvieron expertos en el mínimo comentario que apaga, en el gesto que corta, en la ironía que hiere sin gritar. Y el hijo menor de pronto comenzó con resfríos que duraban más de lo normal. Nada grave según los análisis y sin embargo repetidos como eco. Hasta que un jueves cualquiera, agotados de esa paz escasa que solo alcanzaba para aparentar, apagaron los dispositivos y se quedaron en silencio largo, no para castigarse, sino porque no sabían qué decir. Y en esa quietud, sin música y sin ambiente, Daniela tomó una Biblia que estaba en la estantería como adorno de bautismo y la abrió donde había un marcapáginas antiguo. Leyó en voz temblorosa algo que parecía escrito para esa sala. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y al principio, Luis sintió vergüenza, no por la fe, sino por los años sin pronunciarla. Pero eligió quedarse. Eligió no levantarse a lavar un vaso para evitar el momento. Eligió no hacer un chiste de salida.
Y allí mismo, sin protocolo, ella pidió perdón por las palabras que envenenan poco a poco. Él renunció con su boca al orgullo que disfraza la vulnerabilidad de carácter fuerte. Juntos declararon que su casa tenía dueño y que no querían seguir alquilándole habitaciones al rencor. Y no hubo fuegos artificiales, hubo llanto sencillo, hubo aire que se hizo respirable, hubo un abrazo con torpeza honesta que volvió a reconocer el cuerpo del otro como refugio y no como frontera. Y esa noche, el sueño llegó sin negociación. El niño durmió sin toser por primera vez en semanas. Al día siguiente la cocina tuvo olor a pan, aunque el desayuno fuera el de siempre. A la semana siguiente, la conversación ya no necesitó árbitro y las finanzas dejaron de ser una prueba semanal de supervivencia, y en el cuerpo de Daniela el dolor de nuca se alejó, como se retira la marea cuando entiende que la playa volvió a tener dueño. Nada mágico, todo real, porque la palabra que pronunciaron en voz alta empezó a ordenar lo que estaba fuera de lugar, y la casa comenzó a habitar la sombra que había olvidado. La segunda historia viene desde otra ciudad y podría llevar los nombres de Jorge y Ana. 11 años de matrimonio, 3 mudanzas, 2 pérdidas que nunca se lloraron bien y un catálogo de discusiones pequeñas que terminaban siempre en el mismo círculo. Él se refugiaba en horas extras para no llegar temprano a la atención. Ella se refugiaba en series interminables para no escuchar el silencio. La intimidad se volvió una foto vieja en un cajón y el cuerpo de Ana habló con quistes que el médico monitoreaba con prudencia y con esa frase resignada: puede ser estrés. Y cuando el cansancio se volvió ley, un vecino los invitó a una reunión sencilla en casa, sin luces, sin exhibición, solo un grupo que oraba con naturalidad. Y Ana fue sola la primera vez, volvió con ojos rojos y no supo explicarle a Jorge por qué se sentía más liviana. Solo dijo: alguien me leyó un versículo y me abrazaron sin preguntar detalles. La segunda semana fueron juntos y al final el vecino les enseñó una práctica que suena simple hasta que la haces con el corazón en la mano. Tomen aceite común, den gracias por él y unjan la puerta, la mesa y la cama diciendo en voz audible que pertenecen a Cristo. Lean Salmo 91 en presente y antes de dormir con Hebreos 4:12 pidan que la palabra corte lo que aún los ata al pasado. Jorge se sintió ridículo al principio, pero la vergüenza perdió fuerza cuando vio a Ana sostener la botella con manos que temblaban por primera vez de emoción y no de miedo. Y esa noche, con el niño mayor dormido y el pequeño en brazos, caminaron su casa como quien recorre tierra recuperada, declararon vida donde se había dicho ya fue. Renunciaron con su boca a acuerdos viejos como en mi familia somos así y los hombres nunca cambian y Dios está ocupado. Nombraron una a una las ofensas que se cobraban renta y las entregaron. Bendijeron su cama no con euforia, sino con una calma nueva. Y al acostarse el sueño no fue perfecto, pero fue distinto. Al amanecer, la ansiedad no había ganado la carrera. Y a la tercera semana ocurrió lo que los análisis médicos anotaron con sorpresa prudente. Los quistes disminuyeron milimétricamente, nada estridente, apenas una tendencia que para ellos fue señal. Y en la relación se encendieron cosas pequeñas que parecían perdidas para siempre. Una mano que busca a la otra sin cálculo, una risa que aparece en la escalera, un gracias que no suena formal, y en el corazón de Jorge una convicción que no cabía en palabras, la certeza de que el ladrón había sido desalojado con actos concretos y que el vida en abundancia de Juan 10:10 no era eslogan sino pan diario. Y cuando Ana contó lo ocurrido a una amiga que atravesaba un túnel parecido, no habló de técnicas ni de trucos. Dijo: nos atrevimos a habitar y cuando habitas, la sombra protege de verdad. Y esa frase se volvió herencia para otra casa y así la bendición se multiplicó como lo hace lo vivo cuando encuentra espacio. No se trata de construir mitos ni de fabricar finales felices a fuerza de imaginación. Se trata de mostrar que cuando la presencia es invitada con humildad y la boca se alinea con la verdad, las casas cambian, los cuerpos se alivian, las mentes dejan de hacer ruido y las decisiones encuentran un cauce, porque lo visto en ellos está al alcance de cualquiera que elija obedecer aunque tiemble. Y si al escuchar esto sientes una punzada de yo también quiero, escríbelo sin adornos donde todos podamos ver y sostener. Pon en los comentarios con valentía el nombre de tu casa y una frase que marque posición.
algo tan simple y tan contundente como decido habitar bajo su sombra, porque al escribirlo rompes el pacto con el aislamiento y abres la puerta a una intercesión que te toma de la mano cuando flaqueas y al mismo tiempo te comprometes contigo a caminar lo que miraste en otros, y lo que ayer parecía ajeno se vuelve posible, y lo posible empuja las paredes de lo cotidiano y abre espacio para la promesa que viene enseguida como un río que por fin encuentra cauce. Y si al ver vidas que cambiaron sentiste que se te encendía una posibilidad tímida en el pecho, entonces escucha con atención, porque aquí no estamos hablando de deseos vagos ni de intentar portarnos mejor. Estamos hablando de una promesa que ya existe, firmada con sangre y respirada por el Espíritu. Una promesa que no te pide perfección sino rendición, que no te exige argumentos sino un sí humilde, y que cuando se despliega trae restauración tangible a lo que el desgaste reclamó como suyo. Porque Dios no negocia migajas para tu casa. Él se presenta como abrigo y como sombra constante, y cuando dice que cubre, cubre de verdad. Por eso al declararte habitante y no visitante, empiezan a ordenarse capas que ni sabías que estaban fuera de lugar. El tono con el que se piden las cosas, el pulso que se aceleraba sin motivo, la tendencia a recordar lo peor antes que lo bueno, las pequeñas trampas del orgullo que impedían el perdón, la manera en que la cama se vuelve altar y no tablero de contabilidad emocional. Y en medio de ese reajuste suave pero profundo, tú descubres que no fuiste llamado a sobrevivir juntos, fuiste llamado a florecer bajo un mismo techo, a respirar la misma paz, a construir memoria de ternura y no de sospecha. Y esa es la restauración bíblica, que no se limita a arreglar problemas, sino a devolver identidad. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y al recibir esta palabra como acta legal para tu casa, los lazos invisibles que antes te tiraban hacia abajo comienzan a soltarse, porque la verdad no compite, la verdad gobierna. Y donde gobierna, el ladrón pierde jurisdicción. Y lo notarás no solo en la atmósfera, sino en decisiones concretas que nacen sin esfuerzo artificial. Pararás a tiempo una respuesta que lastima. Sabrás pedir perdón sin discurso. Te descubrirás deseando orar sin que nadie te empuje. Te volverá el hambre de ver al otro descansar y no ganar discusiones. Y el cuerpo también responde a la paz como el campo responde a la lluvia. Porque el que te llama no juega con tus expectativas, Él cumple. Llévalo a lo íntimo. La promesa no se queda fuera de tu puerta. Entra a la mesa y se sienta. Entra a la historia familiar y reescribe renglones torcidos con paciencia de artesano. Entra a la herencia de palabras que se dijeron por generaciones y cancela sentencias que nunca debieron aceptarse como destino. Y en ese proceso, la salud deja de ser un péndulo caprichoso y empieza a reflejar el orden del alma. Porque el que te levanta no solo cura lo visible, también seca la raíz de lo que se repetía. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y cuando esa línea de Salmo 103:3 se vuelve respiración diaria, notas que el dolor que te visitaba después de cada discusión pierde su calendario, que el insomnio que te acompañaba como perro callejero se queda en la puerta, que el estómago que ardía como protesta empieza a digerir con gratitud. Y no es sugestión, es gobierno del reino dentro de la casa, porque el mismo que sana el hueso restituye el lazo, el mismo que venda el corazón quebrado repara la conversación, el mismo que pone aceite en la herida pone también aceite en la rutina para que vuelva a brillar. Y por eso la restauración no te convierte en espectador de milagros ajenos, te vuelve testigo y participante. Y el testigo firma con su vida lo que confiesa con su boca. Y cuando confiesas, bajo tus alas estamos seguros, ya no es consigna, es temperatura del hogar. Y bajo esa temperatura, los hijos respiran distinto. El dinero deja de ser juez, el futuro deja de oler a amenaza y el pasado deja de arrastrar cadenas, porque donde se habita su presencia, la maldición no encuentra cama. No pierdas este hilo, porque la promesa no te asegura ausencia de desafíos, te asegura presencia en cada desafío, te asegura vida en abundancia frente al que vino a hurtar, matar y destruir.
Te asegura espada que discierne cuando la confusión quiere dictar sentencia. Te asegura mesa en presencia de lo que antes te intimidaba. Y eso significa que la restauración tendrá colores y tiempos, que habrá avances silenciosos que nadie aplaude, pero que tú sabrás reconocer por la paz con la que llegas a la noche, por la calidad del abrazo cuando pides perdón, por la ligereza con la que entras a tu casa después de un día pesado, por la nueva sensibilidad que te avisa cuando una palabra abre una grieta para cerrarla de inmediato, por la capacidad de renunciar a tener razón para conservar el pacto. Y en esa suma de gestos nacidos del Espíritu, el enemigo se queda sin palanca, porque una casa que habita bajo sombra no ofrece agarres, una cama consagrada no ofrece escenario, una mesa bendecida no ofrece micrófono. Y así, sin ruido, el cielo se vuelve cotidiano, y en lo cotidiano se cuecen los milagros más profundos, los que no dependen de un evento sino de una presencia. Si mientras escuchas esto reconoces que quieres esa restauración que no maquilla sino transforma, afirma tu elección delante del cielo y de esta comunidad que ora contigo. Escribe en los comentarios con tu nombre y el de tu casa una sola línea que selle tu decisión, algo como: decidimos habitar y ser restaurados de raíz. Porque cuando lo escribes, te alianzas con la verdad en público y el aislamiento pierde su máscara. Y ese acto sencillo se vuelve pacto visible que otros pueden sostener cuando flaquees. Y mientras lo haces, prepara el corazón, porque lo que viene a continuación no es teoría inspiradora, es guía concreta para activar esta promesa, de manera que tu casa la respire, tu cuerpo la sienta y tu historia la cuente sin vergüenza. Para que la promesa deje de ser idea y se vuelva respiración cotidiana en tu casa, vamos a movernos con precisión, como quien cambia la cerradura de una puerta después de demasiado tiempo abierta. Y el primer movimiento ocurre al amanecer o en el primer momento de silencio real que tengas, aunque sea breve, porque ahí tu alma no está distraída y la atmósfera escucha. Vas a elegir un lugar de la casa donde quepa la paz, la mesa, el marco de la puerta, el borde de la cama. Y con tu propia voz vas a declarar pertenencia, no como rito vacío, sino como acto legal del cielo. Y dirás algo tan simple y tan determinante como: esta casa habita bajo tu sombra. Y entonces abrirás las escrituras y leerás en presente, no como recuerdo, como decreto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y lo pronunciarás despacio, dejando que cada sílaba se deposite en las paredes como pintura fresca. Porque cuando la verdad se dice con fe, la casa aprende un idioma nuevo y responde. Si estás en pareja, tómense de la mano aunque tiemble. Si estás solo, pon la mano en el marco de la puerta como quien firma, y mientras lo haces, haz un pequeño gesto de renuncia audible a cualquier palabra que haya legalizado el desgaste. Rompo con lo que llamé normal y no era de Dios. Retiro el permiso a la frialdad. No necesitas gritos, necesitas intención. Y verás en pocos días señales discretas pero innegables. La voz baja, la reacción tarda, la paciencia alcanza. Porque el lugar donde declaras Salmo 91 deja de ser un sitio físico y se vuelve un microclima de cobertura que el ladrón no puede falsificar. El segundo movimiento sucede cuando la jornada ya encendió sus motores y estás en esa hora en que normalmente se enreda todo. Ahí vas a ejercer gobierno de forma estratégica y la clave es cortar la cadena en el punto donde siempre se vuelve circular. Cuando sientas que la conversación se empina hacia el mismo abismo de siempre, en vez de probar de nuevo lo que nunca funcionó, vas a interrumpir con una frase que cambie el eje. No, voy a permitir que el ladrón dicte el tono, y en tu interior o en voz baja si el momento lo permite. Vas a responder a la acusación con la promesa, porque está escrito: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y al traer esa línea al presente, estás recordándole a tu alma que no se trata de ganar discusiones, sino de preservar el pacto, que no estás a merced de impulsos viejos, que hay vida disponible ahora mismo. Si eres de los que prenden fuego con 3 palabras,
El gobierno será callar a tiempo y nombrar la emoción sin convertirla en juicio. Estoy dolido, necesito 10 minutos para no herirte. Si eres de los que desaparecen para no confrontar, el gobierno será quedarte y sostener la mirada sin levantar murallas. Si sueles justificarte con lógica impecable, el gobierno será permitir una grieta por donde entre la ternura y no la razón. Y aunque parezca anticlimático al principio, esa maniobra desarma el patrón invisible y abre espacio al espíritu para que haga lo que tú no puedes: ablandar, limpiar, reordenar. Vuelve a esa frase cuando el ambiente intente secuestrarte: vida en abundancia. Y deja que te corrija el timón un grado cada vez, porque un grado sostenido cambia el destino de un viaje entero. El tercer movimiento es nocturno y quirúrgico, y aquí no basta con dormir mejor. Aquí vas a pedir que la palabra haga lo que solo ella sabe hacer cuando el día se calla. Antes de apagar la luz, con la casa en penumbra y el alma más honesta, abre Hebreos 4:12 y pronúncialo como quien entrega un bisturí a manos expertas. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y después de decirlo, vas a ofrecerle al Señor lo que durante años te dio vergüenza nombrar: el resentimiento que te defendía, la fantasía que ensuciaba la mirada, el orgullo que te parecía identidad, el miedo a perder el control. Y con la misma claridad con que un médico marca la zona a operar, le dirás: corta aquí, separa esto de esto, detén la hemorragia invisible que nos debilita. Y concluirás bendiciendo tu cama en voz audible como quien consagra un altar. Este lugar es pacto y descanso, no tribunal ni tablero de contabilidad. Si hay aceite en casa, toma una gota y traza una cruz en el dintel como memoria física de lo que decidiste en el espíritu. Si no lo hay, basta tu palabra. Al principio sentirás resistencia en forma de sueño súbito, pensamientos zigzagueantes o distracciones tontas, pero persiste 7 noches sin negociar y observa lo que sucede. Los sueños se desintoxican, el cuerpo suelta tensión que llevaba años, la madrugada deja de ser enemiga y al despertar la casa tiene otra densidad. No porque no haya problemas, sino porque ahora hay presencia gobernando sobre ellos. Y si te equivocas durante el día, no te escondas. Repite el ciclo sin culpa. Salmo 91 de mañana para cubrir. Juan 10:10 en el fragor para elegir vida. Hebreos 4:12 de noche para cortar raíces. 3 movimientos, una sola intención: habitar, no visitar. Si en tu interior ya se está juntando el valor para hacer esto hoy mismo, sella tu decisión con un acto público que rompa el aislamiento que tantas veces te dejó a mitad de camino. Baja a los comentarios y escribe con tu nombre una declaración breve y específica que podamos sostener en oración. Algo como: comienzo hoy, cubro mi casa, elijo vida, dejo que la palabra corte. Y si sientes libertad, añade la hora en que harás el primer movimiento para que tu sí tenga cuerpo y agenda. Porque cuando lo escribes delante de testigos, la voluntad tímida se vuelve pacto. Y mientras lo haces, prepara el corazón, porque ahora mismo vamos a entrar juntos en una oración guiada que encenderá estos 3 movimientos como fuego sobre altar recién construido. Y quiero que la repitas conmigo, sin prisa y sin miedo, hasta que tu casa reconozca la voz del que la habita. Y como ya preparaste el terreno con decisiones concretas, ahora entra conmigo en esta oración viva que no se reza como fórmula, sino que se pronuncia como acto legal sobre tu casa. Y quiero que la hagas en voz audible si puedes, y que tu propio oído oiga lo que tu boca decreta, porque la fe viene por el oír, y lo que hoy escuches de ti mismo marcará tus paredes más que cualquier discurso ajeno. Así que respira hondo, coloca una mano sobre tu pecho, y si estás en casa, toca el marco de la puerta o la mesa como señal de pertenencia y di conmigo sin vergüenza: Señor Jesús, hoy cambio mi residencia. Ya no quiero visitar tu presencia, quiero habitar bajo tu sombra. Tomo mi casa con mis manos temblorosas y te la entrego toda: sala, cocina, habitaciones, pasillos, mesa y cama. Todo lo que somos y lo que nos falta, lo consagro a tu nombre. Y declaro que tú eres Señor aquí, ahora y para siempre, y nombro delante de ti lo que me pesaba para que no vuelva a esconderse. Renuncio a la frialdad, renuncio al rencor,
Renuncio a toda palabra que yo mismo solté en momentos de cansancio. Renuncio a la mentira que se instaló como ley, y escrito está: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo elijo habitar, no visitar, por eso bajo. Tus alas encuentro seguridad con tus plumas, nos cubres y escudo y adarga. Es tu verdad sobre nuestra puerta, sobre nuestra mesa y sobre nuestra cama. Padre amado, en el nombre de Jesús, cierro ahora toda puerta que di por abierta sin querer, y retiro el permiso que alguna vez le di a la oscuridad por ignorancia, por orgullo o por dolor. Y pido que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, penetre hasta donde mis manos no llegan, parta alma y espíritu, y discierna pensamientos e intenciones, y corte la raíz de lo que nos drenaba, y detenga la hemorragia invisible de nuestra paz, y al mismo tiempo venda lo que quedó expuesto, porque tú sanas a los quebrantados de corazón y vendes sus heridas, y hoy me declaro quebrantado delante de ti para ser sanado. No vengo a negociar, vengo a rendirme y a ocupar el lugar de hijo debajo de tu sombra. Señor, que gobiernas con ternura, establece ahora un cerco de luz alrededor de mi casa, como muro de fuego en torno, y pon tu gloria en medio. Y donde antes se sentía densidad, ahora sopla tu aire. Y donde había palabras que cortaban, ahora crea un lenguaje nuevo. Y donde la cama parecía tribunal, ahora hazla altar de pacto y descanso. Y donde la mesa parecía trinchera, ahora conviértela en mesa aderezada delante de lo que nos angustiaba. Y declaro con la autoridad de tu palabra que el ladrón que vino para hurtar, matar y destruir, hoy es desalojado, no por mi fuerza, sino por tu nombre, y en su lugar se levanta vida en abundancia, vida que llega a los rincones que no sabía nombrar, vida que toca las emociones que usé como armadura, vida que devuelve el hambre de estar juntos sin miedo y la alegría de conversar sin reloj. Jesús, que perdonas todas nuestras iniquidades y sanas todas nuestras dolencias, ahora mismo pronuncio Salmo 103:3 sobre nuestros cuerpos y nuestras almas, y digo: sana la memoria que repite escenas viejas, sana la ansiedad que nos hacía mirar el futuro como amenaza sana, la gastritis que ardía después de cada discusión, sana el insomnio que hacía de la madrugada un enemigo, sana la tensión de la mandíbula que llevaba años apretando palabras que no debían decirse ni guardarse, sana los quistes, los dolores errantes, los mareos sin explicación y todo lo que mi cuerpo gritaba por asuntos que hoy te entrego con nombre y apellido, y al mismo tiempo limpia la mirada de todo contenido que la ensució y la volvió fría, limpia la boca de toda ironía que lastima, limpia el tono de toda dureza que excusa orgullo, y pon otra vez aceite en la rutina para que vuelva a brillar. Espíritu Santo, huésped amable y Señor de la casa, te invito sin reservas a recorrer habitación por habitación conmigo, y te doy acceso al cajón donde guardé pactos viejos, te doy acceso al rincón de la vergüenza donde escondí la culpa, te doy acceso a la escena que no quería recordar, y te pido que cortes con tu espada lo que me ataba a eso que ya no somos, y que selles con paz lo que hoy decides restaurar. Y mientras camino mi hogar contigo, declaro en voz audible: pertenece a Jesús lo que veo y lo que no veo, pertenece a Jesús. La conversación y el silencio pertenece a Jesús. El dinero y el descanso pertenece a Jesús. El pasado que dolió y el futuro que temía. Y mientras lo digo, siento cómo se mueve el aire, porque tu reino no es palabra, solamente es poder. Y hoy ese poder se vuelve norma cotidiana en mi dirección. Señor, pongo frente a ti a la persona que amo y de la que tantas veces me defendí como si fuera enemigo, y te pido perdón por todo juicio que sembré, por toda etiqueta que pegué, por todo siempre o nunca que lancé como dardo, y con mi boca retiro esas sentencias y en su lugar profetizo: vida digo que veremos, tu bondad en la tierra de los vivientes. Digo que la ternura volverá a ser nuestro idioma. Digo que aprenderemos un ritmo nuevo, donde la paciencia alcance y el perdón no sea moneda de cambio, sino respiración. Y pido que tu espíritu nos enseñe a pedir perdón pronto y a agradecer sin cálculo, a callar a tiempo y a bendecir con detalle, y que nos recuerde con una santa incomodidad cada vez que una palabra abra grieta para cerrarla en el acto.
y que nos guíe a tomar de la mano al otro cuando más nos cueste, porque ahí es donde más gobiernas. Declaro también protección específica sobre la salud y pido que lo que se repetía como patrón en la familia se interrumpa hoy por el poder de tu cruz. Rompo en tu nombre los acuerdos que normalizaban enfermedades que iban pasando de generación en generación y proclamo que la herencia de nuestra casa es bendición, no racha de diagnósticos cambiantes, y pido que el sueño sea restaurado, que la noche vuelva a ser espacio de canto interno, que los sueños se limpien y traigan instrucciones, que el amanecer nos encuentre más livianos, que los latidos retomen su compás de confianza y que el cuerpo hable paz cuando la paz gobierna el alma. Y si hay tratamientos médicos en curso, pido sabiduría para seguirlos con gratitud y valentía, mientras tu mano opera más hondo donde el bisturí no puede, y pido que los resultados clínicos comiencen a mostrar tendencias de mejora, pequeñas pero consistentes, como señales discretas de que tu reino ya está entre nosotros. Padre, gracias por abrirnos una puerta nueva y por no tratar nuestra casa como depósito de fracasos, sino como jardín que vuelves a regar. Hoy te entrego mis miedos al cambio, mis ganas de tener razón, mis hábitos que defendían mi orgullo, y a cambio recibo mansedumbre y dominio propio. Recibo memoria fresca para recordar tu fidelidad. Recibo creatividad para amar con gestos que edifiquen. Recibo hambre de oración juntos y sed de tu palabra para que no falte pan en nuestra mesa del alma. Y mientras cierro esta oración, dejo establecida una guardia de paz sobre nuestra puerta principal, como si colgara un letrero invisible que diga: aquí se habita bajo su sombra. Y pido que cada persona que cruce este umbral sea alcanzada por esta atmósfera de descanso y respeto, y que nadie pueda instalar discordia sin que tu luz lo deje en evidencia de inmediato. Y ahora sello todo lo dicho no con emoción pasajera, sino con la sangre de Cristo, que habla mejor que la nuestra y que ha comprado a precio alto esta reconciliación posible. Y digo en voz clara: amén. Así es y así queda. Y como señal de mi pacto, hoy escribiré delante de testigos lo que decidí para que la vergüenza no me aísle y para que la comunidad me sostenga si tiemblo. Y después de escribirlo, empezaré esta misma noche la secuencia que aprendí cubrir de mañana, elegir vida en el fragor y dejar que la palabra corte en la noche y volverlo hábito hasta que mi casa se acostumbre a la paz y mi cuerpo lo cuente sin necesidad de palabras. Y si esta oración te atravesó por donde nadie llega y sentiste que algo se acomodó por dentro, aunque no sepas explicarlo con palabras, entonces no camines solo lo que empezaste hoy, porque la soledad fue siempre la aliada secreta del desgaste, y aquí hay una mesa tendida donde podemos sostenernos de verdad. Así que te pido un acto humilde y valiente. Escribe ahora mismo en los comentarios lo que se movió en tu casa o lo que necesitas que se mueva. Escribe los nombres por los que estás intercediendo y deja una frase de fe que podamos repetir contigo. Decido habitar bajo su sombra. Cierro puertas y elijo vida. Señor, sana desde la raíz, porque cuando lo declaras en público, rompes el aislamiento que te robaba fuerza y activas una cadena de oración que no duerme. Y si esta palabra fue para ti, dilo con tu propia voz en ese espacio: amén, lo recibo para mi hogar. Y si quieres que oremos por algo específico, déjalo por escrito sin vergüenza, porque este canal no es un escenario, es un altar comunitario, donde Dios recoge lágrimas y convierte comentarios en testimonios. Y como no quiero que lo de hoy se diluya en la niebla de la semana, te lanzo un desafío santo que te compromete con tu futuro y no con el impulso del momento. Toma la decisión concreta de vivir 7 días bajo esta secuencia hasta volverla hábito. Cubre tu casa al amanecer con Salmo 91, elige vida en mitad del día con Juan 10:10, cuando el ambiente vuelva a la vieja ruta, y deja que la palabra corte de noche con Hebreos 4:12. Antes de dormir, si lo haces sin negociar, verás señales medibles antes de que termine el ciclo. Un descanso distinto, un diálogo sin explosión, una ternura que reaparece, un síntoma que pierde fuerza. Y para sellar este pacto, escribe ahora mismo: empiezo hoy 7 días. Y añade la hora en la que harás el primer paso, porque cuando tu fe se vuelve agenda, el cielo organiza tu casa alrededor de ese sí. Y si sientes que necesitas acompañamiento cercano, suscríbete a este canal con intención, no como trámite, porque aquí seguimos orando y enseñando paso a paso.
Y quiero caminar contigo cada amanecer y cada noche, mientras tu hogar aprende este ritmo de presencia. Y si ya te suscribiste, activa las notificaciones para que el ruido no te robe la próxima llave, porque hay palabras que llegan justo a tiempo y cambian destinos. Y cierro sin cerrar porque lo de hoy fue apenas el umbral, y hay llaves que aún no te he entregado sobre cómo blindar tu mesa de la crítica, consagrar tu cama como altar de pacto y establecer una guardia de paz que mantenga fuera lo que antes entraba sin pedir permiso. Así que mantente cerca, vuelve a este video cuando flaquees y deja en los comentarios "yo creo y continúo", para que sepas que no estás solo. Y mientras llega la próxima parte, suscríbete ahora mismo si este mensaje te habló por dentro, porque ese gesto simple es tu manera de decir "no suelto el proceso". Y comparte este contenido con esa persona o ese matrimonio que te vino a la mente mientras orábamos, porque puede ser la cuerda que lo saque del pozo. Y ahora respira hondo. Mira tu puerta. Imagina el letrero invisible que el Espíritu colgó esta noche. Aquí se habita bajo su sombra y sal a vivirlo, sabiendo que lo que Dios empezó en tu casa hoy, lo perfeccionará hasta que tu historia huela a pan recién horneado y a paz que no se puede explicar. Escribe tu amén abajo y que tu comentario sea la primera piedra del muro de protección que ya está levantándose alrededor de los tuyos.